¿Y si la espiritualidad que practicas ya no está curando, sino adormeciendo tu herida más antigua? Te repites que estás sanando, que estás en proceso, que necesitas más tiempo, pero no te das cuenta de que ese mantra suave se ha vuelto una prisión perfumada. La herida que un día suplicaba por atención, ahora es el altar donde te arrodillas cada mañana, no por fe, sino por costumbre, porque te enseñaron que controlar la emoción es señal de evolución, pero nunca te dijeron que ese control puede ser apenas un disfraz elegante para no sentir lo que de verdad duele. La sociedad premia a quien aparenta calma, quem medita todos os dias, quem fala em vibração, gratidão, luz. Mas por dentro, o que vibra é o medo. Medo de agir, medo de parar de buscar, medo de encarar que já passou da hora de parar de procurar cura e começar a viver como quem já está curado. Te hiciste adicto a la sanación no porque no sepas cómo avanzar, sino porque es menos aterrador seguir buscando que tomar una decisión real, porque la búsqueda espiritual te mantiene ocupado, te da propósito, te hace sentir especial. Pero en el fondo, sabes que es una anestesia disfrazada. Sabes que te calma, pero no te transforma. Bruce Lipton lo dice sin adornos. El subconsciente no entiende lo simbólico como metáfora. Lo entiende como mandato biológico. Si crees que aún no estás listo, tu cuerpo lo tomará como orden. Adaptará cada célula para seguir esperando, seguir dudando, seguir creyendo que hay algo más que sanar antes de moverte. Tu biología no responde a tus deseos, responde a tus creencias. Greg Braden lo resume con una frase que rasga: no atraes lo que deseas, atraes lo que aún no has tenido el coraje de soltar. Y ahí está el veneno dulce, porque a veces lo que no sueltas es esa identidad de quien siempre necesita estar sanando. Porque si sueltas eso, ¿quién serías? ¿Qué quedaría de ti si ya no fueras el que está en camino? Tal vez lo que más miedo te da no es fracasar, es curarte. Porque eso significaría no tener más excusas para no vivir desde tu poder real. Y tú lo sabes, tu alma lo sabe. Solo que es más fácil seguir diciendo que aún no. Decir que estás sanando eternamente. Es una forma elegante de seguir esperando permiso para vivir. Lo repites con una mezcla de orgullo y resignación, como si decir, estoy en proceso, fuera suficiente para justificar por qué aún no vives como sabes que podrías. Pero ese proceso interminable no es camino, es un círculo. Y tú ya diste demasiadas vueltas. La herida de rechazo no siempre grita. A veces susurra con voz dulce envuelta en lenguaje espiritual. Te hace buscar vínculos donde siempre ocupes el papel del que necesita ser sostenido, visto, ayudado. Porque si te curas, si te expandes, si realmente asumes tu poder, entonces ¿qué papel juegas? ¿Dónde encajas en esa red de apoyos que te alimentan el ego herido? No quieres conexión, quieres testigos que validen tu herida. Gente que te diga que estás avanzando aunque sigas en el mismo lugar. Y cuanto más espiritual te haces, más sofisticadas se vuelven tus excusas. Círculos de sanación, retiros, rituales, terapias. Todo se vuelve parte del decorado. Pero tú ya no estás buscando salir. Estás decorando la jaula. En el fondo, no quieres curarte. Quieres mantener viva la narrativa que te protege de tu propia expansión. Porque curarte de verdad implicaría soltar la historia. Dejar de hablar de lo que te pasó, de lo que dolió, de lo que aún duele. Y tú amas esa historia. No porque sea bonita, sino porque te hace sentir especial. Porque te da identidad. La herida se convirtió en espejo, pero no la estás usando para ver más allá. Te estás reflejando una y otra vez en ella como si fuera todo lo que eres. Y cada vez que alguien intenta mostrarte el mundo fuera de ese espejo, tú vuelves a girar hacia adentro. Dices que no es el momento, que aún necesitas sanar, pero lo que realmente necesitas es decidir dejar de necesitar tanto. La imagen del ser espiritual herido no es una etapa, es un personaje. Y tú, sin darte cuenta, te enamoraste del papel. Te da sentido, te da comunidad, te da una excusa para no decidir. Porque mientras estás en proceso,
Nadie puede exigirte nada, ni siquiera tú mismo. Hay un punto donde el cuerpo ya no distingue entre sanación y estancamiento. La química del sufrimiento se vuelve hábito. Repites el mismo mantra todos los días, no porque te conecte, sino porque el silencio real te aterra. Ese silencio en el que ya no hay historia que contar, en el que no puedes hablar del trauma, ni del proceso, ni de lo que estás integrando. Solo queda el vacío, solo quedas tú. Y tú no sabes qué hacer contigo sin esa narrativa, porque sin ella te das cuenta de que el ego espiritual que construiste necesita constantemente estar trabajando en ti para seguir existiendo. Porque si un día te reconoces completo, ¿qué queda de ese personaje que tanto costó construir? El ego no quiere que sanes, quiere que sigas buscándote. Porque mientras estés en búsqueda, él tiene propósito, tiene tarea, tiene control. No importa cuántos libros leas, cuántos cristales cargues, cuántas veces medites. Si en el fondo sigues repitiendo la identidad del que todavía está trabajando en sí mismo, tu sistema nervioso no cambia, tu vibración no sube, tu vida no se mueve, porque tu cuerpo no responde al mantra, responde al miedo escondido detrás del mantra. A esa pequeña voz que dice, si me sano, ya no tengo justificación para seguir escondido. Y eso, para tu sistema, es más aterrador que cualquier herida no resuelta. Has convertido la práctica espiritual en escenario, la introspección en actuación y el proceso en un teatro eterno donde el único espectador eres tú mismo, mirándote una y otra vez sufrir desde la platea del ego. Como si el drama fuera más seguro que el silencio de quien ya no necesita fingir que está buscando, porque ya encontró, porque ya se eligió, porque ya se movió. Tal vez no te estás sanando, te estás justificando. Llamas proceso a lo que ya es costumbre, llamas camino a lo que es un círculo repetido con palabras nuevas. Cada nuevo curso, cada nueva técnica, cada nueva práctica, no son pasos hacia tu libertad. Son formas más sofisticadas de no hacer lo que ya sabes que debes hacer. Porque en el fondo, lo sabes. Sabes cómo sería actuar como alguien que ya se reconoce completo. Que ya no necesita validación para moverse. Que ya no negocia con su herida para ver si tiene permiso de existir. Pero esa versión de ti implica perder tu lugar en el drama. Implica dejar de recibir atención por lo que te falta y empezar a incomodar por lo que ya eres. Sanarte implica exponerte, y tú no quieres exponerte. Quieres seguir siendo el que está casi listo, el que ya casi manifiesta, el que ya casi se alinea. Porque ese casi es un abrigo cómodo. Mientras estás en el casi, nadie puede exigirte lo que sí podrías dar. Nadie puede decirte que ya basta de buscar, que ya es hora de elegir, que ya es hora de moverte. No es que no sepas manifestar, es que te aterra dejar de ser el que aún no está listo, porque mientras no estés listo, puedes seguir esperando, puedes seguir soñando, puedes seguir imaginando cómo sería si un día, pero moverte de verdad significaría matar a ese yo que solo sabe desear desde la carencia. Y esa muerte da miedo, porque no es solo una identidad que se va. Es toda una red de creencias que construiste para protegerte de tu poder real, de tu responsabilidad real. Porque sí, actuar como si ya estuvieras sanado no es mentira. Es amenaza. Una amenaza directa al sistema emocional que aprendió a sobrevivir siendo incompleto. Pero la pregunta que arde no es si estás listo, es si estás dispuesto. Porque la vida ya te empujó suficientes veces. Y tú sigues diciendo que necesitas señales, pero las señales no te faltan. Lo que te falta es coraje para dejar de usarlas como excusa y empezar hacia actuar como si ya fueras lo que estás esperando que alguien te autorice a hacer. Haz una lista mental de todas las cosas que sigues diciendo que aún estás sanando. La relación con tu padre, el abandono de tu madre, la culpa por haberte traicionado, la vergüenza de haberte permitido menos de lo que merecías, el miedo a brillar, el miedo a que te vean, el miedo a quedarte solo,
Todos esos temas que repites como si fueran capítulos eternos de una serie que no quieres terminar. Ahora elige una, solo una, y por un momento, actúa como si ya estuviera resuelta, como si esa herida ya no doliera, como si esa parte tuya ya se hubiera integrado. No lo pienses. Siente lo que pasa dentro de ti cuando lo haces. El vértigo, la resistencia, la incomodidad brutal de imaginarte sin esa historia. Esa incomodidad no es señal de falsedad. Es tu sistema de identidad resistiéndose a morir. Porque has construido tu mundo emocional alrededor de esa herida. Has hecho vínculos, elecciones, creencias, prácticas, todo girando en torno a ese dolor. Sanarlo de verdad no es iluminarlo. Es desmontar todo lo que armaste para protegerlo. Y eso duele más que el dolor original. Porque el trauma fue una vez. Pero el personaje que creaste a partir de él se volvió constante. Se volvió tú. Dejarlo ir no es fácil. Es como arrancar raíces de un árbol que pensabas que eras tú, pero que solo era el campo donde decidiste no volver a crecer. Porque crecer implica riesgo. Implica dejar de explicar por qué no puedes y empezar a permitirte ser. No desde el ego espiritual que quiere ser admirado, sino desde el vacío silencioso de quien ya no tiene que justificar su existencia, de quien ya no necesita ser especial por estar roto, sino auténtico por haberse reconstruido, sin aplausos, sin altar, solo con verdad. Algunos construyen altares sobre sus propias heridas, y luego se arrodillan ante ellas cada mañana, creyendo que eso es fe. Pero no es devoción, es repetición, es apego, es miedo. Porque mientras la herida siga allí, hay algo que honrar, algo que mantener vivo, algo que seguir narrando. Bruce Lipton nos recuerda sin adornos. Tus células no responden a lo que deseas, responden a lo que crees. Y si crees que sanar es eterno, tu cuerpo obedecerá. Hará de esa creencia una realidad biológica, una estructura química, una forma de estar en el mundo, sin avance, sin riesgo, sin verdad. Neville Goddard no lo susurra, lo grita con la furia de quien ya no se deja esperar. Actúa como si ya fueras, pero tú sigues esperando una señal, una validación, un permiso divino que nunca llegará. Porque no existe, porque el único permiso que falta es el que tú mismo te niegas. La verdad es esta: no necesitas otra sanación. Necesitas dejar de llamarle sanación a tu miedo de moverte, porque seguir sanando te mantiene especial, pero inmóvil, te mantiene profundo, pero paralizado, te mantiene conectado, pero vacío. Hay una diferencia brutal entre sanar y seguir usando la herida como excusa para no encarnar lo que ya sabes que eres. Y tú la conoces, la has sentido, cada vez que sientes el impulso de avanzar y decides repetir el ritual, cada vez que sientes la verdad queriendo nacer y vuelves al mantra. Tu alma ya lo sabe, lo supo desde hace tiempo, pero tú sigues esperando que alguien lo diga por ti. Pues aquí está, ya basta, ya es hora, no de sanar, sino de decidir que tu vida no es más una extensión de tu trauma. Es la elección consciente de no postergar más lo inevitable, y lo inevitable es que ya estás listo, aunque aún te duela admitirlo.